Hace algunos días tuvimos la oportunidad de probar al Warden. Hemos podido ver su textura, hemos podido ver sus sonidos, hemos podido ver sus comportamientos y más que nada su fuerza. Y creo que todos estamos de acuerdo que es un mob bastante fuerte, un mob al cual no quieres molestar. Pero recordando un poco más acerca de lo que llegará en la 1.19, podemos hacer memoria de que vamos a tener los manglares. Los manglares va a ser una nueva especie de bioma en la cual vamos a poder encontrar unos árboles nuevos, nueva madera, nuevos bloques y a base de esos nuevos bloques podremos hacer pues nuevos bloques al mismo tiempo. Los manglares va a ser un nuevo bioma que próximamente llegará en la actualización salvaje. Pues bueno, el día de hoy un desarrollador nos ha regalado un pequeño cortometraje en donde podemos ver más o menos cómo va el desarrollo y más que nada podemos ver un nuevo bloque, o bueno, al menos yo detecté dos nuevos bloques. No olvides que me apoyas un montón dejando tu like, comentando y más que nada suscribiéndote. Y sin más que decir, ¿por qué no le echamos un ojazo a los manglares que van a llegar próximamente? Y para ello tenemos al señor Yappa, que Yappa es un desarrollador que está encargado en las texturas de Minecraft. Él nos dice lo siguiente: algunas ideas sobre el nuevo bioma de manglares que se avecina. Todavía está en progreso, pero queremos saber qué piensas. Desafortunadamente deberá permanecer en el horno un poco más de tiempo, por lo que no aparecerá en las próximas instantáneas o versiones beta. Eso quiere decir literalmente que no tendremos acceso a ellas durante un buen tiempo, y prácticamente nos regala este pequeño cortometraje. Y ya nos encontramos en el pequeño cortometraje del señor Yappa. Quiero que ahora mismo, yo no les voy a decir nada, pero ahora hagan sus especulaciones y me la dejen en la caja de los comentarios viendo este tráiler. Quiero que ustedes me digan, por el minuto 55555 salió un pequeño arbolito, o cosas así, así que yo los leo en los comentarios. Podemos ver que el bioma de los manglares es demasiado gigantesco a mi parecer, no por nada tiene ese nombre. Pero como les digo, antes de que yo les diga qué es lo que observé, pues prácticamente voy a dejar que ustedes observen y hagan sus especulaciones. Lo primero que yo puedo ver es de que literalmente ya tenemos los árboles de manglares incluidos en Minecraft, aunque al parecer están en un proceso muy beta. También me puedo dar cuenta que el suelo o el piso de todo este bioma ya está compuesto de lodo. Recuerden que el lodo va a ser un nuevo bloque el cual nosotros vamos a poder craftear entre comillas y más que nada encontrar en esta superficie. También podemos darnos cuenta que los árboles de manglares tienen ahora sí que estas especies de riendas como si fueran árboles de jungla. Y lo que probablemente muchos de ustedes vieron es de que los árboles de manglares tienen estos pequeños, ahora sí que tallos, o en este caso semillas se les podría llamar. Estas semillas vendrían siendo pues ahora sí que las semillas de los manglares, porque no hay otra cosa que se le parezca a ello. Yo estaba pensando anteriormente de que los manglares iban a tener el mismo proceso que los árboles naturales de Minecraft. En este caso quitar las hojas, obtener su retoño, y el retoño lo plantamos en cualquier lado. Pero creo que anteriormente los desarrolladores nos habían dado una pequeña vista previa de que los manglares iban a nacer debajo del agua, y si no fue así, pues prácticamente yo lo habré visto en algún tipo de addon. Pero bueno, estas semillitas podemos estar de acuerdo todos que van a ser las semillas en las cuales van a salir los manglares. Y si seguimos observando el tráiler nos podemos dar cuenta que ya los manglares tienen algunos troncos los cuales están huecos. No se puede apreciar bien porque digamos que el video no está en la mejor calidad y el mío menos, pero probablemente estos sean unas variantes de los bloques de los manglares. Podemos darnos cuenta especialmente en el inicio que los manglares tienen un tallo ahora sí que duro, y los demás tallos que sobresalen de ella vendrían siendo pequeños bloques que tienen algunas líneas o rayas o huecos como ustedes le quieran llamar, y esto vendría siendo prácticamente lo que yo observé en este pequeño tráiler. En este caso los árboles de manglares ya están en muy buen proceso y más que nada ya nos están dejando ver más o menos cómo va a ser la manera en la cual vamos a poder reproducir estos árboles cuando nosotros nos llevemos las semillas, aunque aún no hay datos exactos de más o menos cómo se tienen que hacer. No sabemos que si estos pequeños árboles los vamos a plantar debajo del agua o quién sabe.
Y con una simple búsqueda en Google nos podremos dar cuenta que esas pequeñas brotes que tienen los árboles de manglares vendrían siendo sus semillas. Yo aquí en Google le puse manglares semillas y prácticamente estas vendrían siendo sus semillas. Se puede decir que la textura que vimos en lo que vendría siendo el pequeño cortometraje y lo que vendría siendo las semillas de manglares en la vida real son ahora sí que muy similares. No puede ser algún tipo de fruto o alguna cosa extra que venga en la actualización salvaje. Así que si ustedes pensaban que era algún tipo de fruto, lamento decirles que no es así. Además de ello, como ya bien saben, el señor Yapa pidió comentarios. Pidieron más o menos qué es lo que veían en el bioma de los manglares. Por ejemplo, alguna persona dice esto: tal vez si los manglares fueran de 2 a 3 cuadras más grandes de separación entre ellos, esto lo veo un poco sobrecargado de árboles y agregando algunas raíces en una cuadra en el suelo. ¿Qué piensas? Bueno, a mí obviamente no me lo está preguntando, pero se lo está preguntando al desarrollador. Yo siento que es lo que yo vi, ¿no? Pudimos ver en el pequeño tráiler que el bioma de los manglares está bastante sobrecargado de manglares. Hay árboles, hay tantos árboles que ni siquiera hay un pequeño espacio entre ellos. Se puede decir que nosotros podemos correr y caminar bien ahí, ¿no? Pero pues tampoco esto ha sido un problema en diferentes tipos de biomas de Minecraft. Uno de ellos es en los biomas de los árboles de los prados, especialmente cuando nosotros nos encontramos árboles blancos. En este caso literalmente esos árboles están juntos, o sea, sus hojas hasta se buguean entre ellas y no he escuchado a ninguna persona quejarse acerca de ello. Así que no siento que sea algún tipo de problema que los manglares estén muy juntos, pero sí, tal vez una pequeña separación le vendría bien. Creo que necesita más agua para romper el terreno. Sinceramente creo que debería haber más agua en la superficie del barro. Definitivamente el gris debe romperse y creo que el agua es la mejor manera de hacerlo. Además podrías usar algo más de vegetación superficial. Eso también yo lo pude ver. En este caso mucho del bioma de los manglares estaba bastante lleno de barro. Es normal, sí, pero el barro predominaba. No podíamos ver unos pequeños huecos con agua o uno que otro lago. Pudimos ver uno en donde nos mostraron un poco más de los manglares y este pequeño lago de agua se juntaba con el bioma de jungla, pero no pudimos ver más allá de un pequeño lago. Unos pequeños brotes de agua o uno que otro bloque de agua por ahí, yo creo que le quedaría bastante bien a este bioma, porque al fin y al cabo y con las imágenes de Google, los biomas o en este caso los árboles de manglares tienen agua alrededor de ellos, así que yo creo que es una excelente idea. Estuve leyendo muchos de los comentarios que hay en esta pequeña publicación y puedo decir que muchos de ellos concuerdan en algún objetivo. En este caso es de que le falta vegetación al bioma de los manglares. Aquí, por ejemplo, nos dice: para mí, el problema principal es la escasez de vegetación única. Las totoras en especial, son una parte tan integral de los pantanos que realmente no veo por qué no se han agregado todavía. Las totoras, supongo que se refiere a las nenúfars, pero probablemente no sea eso. Pero sí, si comparamos este pequeño bioma de los manglares con el bioma de lo que vendrían siendo los pantanos, se puede decir que le hace falta ahora sí que agua y vegetación, más que nada. Pero esperamos que próximamente nos den una pequeña vista previa nueva en la cual nos muestren un poco más de cómo van los biomas de los manglares. Al fin y al cabo, este desarrollador nos dijo que aún falta que se esté cocinando en el horno, aún le faltan algunos detalles y esto es un pequeño prototipo. Pero así que nada, muchachos, espero que les haya gustado. Es todo lo de este maravilloso video. Ya podemos ver de mejor manera cómo van a ser los biomas de los manglares y podemos estar de acuerdo que se ven bastante bonitos, aunque pueden estar mejor, y esperemos que próximamente nos los entreguen en una beta o snapshot, digamos que ya más o menos completo, pero esto es una pequeña beta, así que lamentablemente nos tendremos que esperar un poco más de tiempo. Recuerden que van a tener mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxy y nos vemos en el siguiente video.